Vamos a hablar del entorno de las organizaciones. Cuando hacemos referencia a este entorno de las organizaciones, estamos hablando de todo lo que las rodea. Estamos hablando de, por ejemplo, los clientes que van a comprar, si la organización es una empresa. Estamos hablando también de los participantes. En el caso de que sea una organización deportiva, pueden ser los jugadores, los simpatizantes. Podemos hablar también de los factores que giran en torno a estas organizaciones, como por ejemplo el factor climático. Podemos hablar como características de la sociedad van influyendo en cada una de estas organizaciones. O sea que cuando estamos hablando del entorno de estas organizaciones, vemos todo lo que está alrededor. Y en entorno nosotros tenemos dos entornos. Uno, que es el micro, que es este entorno más cercano, donde aparecen entes, donde aparecen otras organizaciones, otras personas. Cuando hablamos de un microentorno es más tangible, nosotros podemos darnos cuenta de quién estamos hablando. Y en el caso del macroentorno no podemos tocarlo porque son factores que engloban al contexto total, o sea, que van a afectar a esta organización como a muchísimas otras. Y en este caso, en el macroentorno, es donde encontramos un factor tecnológico, factor climático, factores legales. Vamos a los ejemplos. En el caso del microentorno, que decíamos que eran más tangibles, eran entes, yo me lo puedo imaginar, aparecen algunas organizaciones, como por ejemplo los proveedores de mi proyecto o de mi organización. Aparecen clientes, aparece la competencia, aparecen los bancos. Por ejemplo, si mi organización o mi proyecto o mi empresa se dedica a producir vino, ¿sí? Es una bodega, yo puedo decir que los proveedores son tanto otras empresas que me proveen de la botella, de los corchos, etiquetas, como también los productores de vid de la zona. También podemos hablar de clientes y hacemos referencia en clientes en las empresas que comprarían mi producción de vino. O también podría ser algún servicio turístico que quiere pasar por la bodega y pasar un buen rato, y en ese caso quizás me pagaría la entrada a la bodega y la visita guiada. Cuando hablamos de competencia, tenemos que ver también qué relación tienen las otras bodegas con mi bodega, que vendría a ser mi organización de análisis o mi proyecto. Como por ejemplo podemos ver si las otras bodegas producen el mismo vino que yo, si es difícil conseguir la materia prima, entonces ahí tendría mayor competencia con otras bodegas. Si es difícil conseguir quizás clientes o vender alguna variedad de vino, entonces puede ser que yo me reúna con la competencia y acordemos comprar otro tipo de variedad o producir otro tipo de varietal y decir, bueno, a partir de ahora Alvear va a ser la región de tal variedad de vino. Lo mismo pasa con los bancos. Nosotros analizamos cómo se relaciona cada uno de estos entes con mi organización o con mi proyecto. Por ejemplo, en este caso los bancos se relacionan con mi proyecto quizás prestándome algún tipo de dinero en préstamos, ¿sí? Estas cosas que hacen los bancos habitualmente, o puede ser que los bancos se relacionen con mi proyecto funcionando como una cuenta corriente, financiándome, etc. En el microentorno, en el marco más próximo, que es este que estamos analizando, nosotros vamos a ver diferentes entes y tenemos que pensar cómo se relacionan estos entes con mi empresa, cómo se relacionan los clientes, los proveedores, los bancos, etc. En el macroentorno habíamos dicho que eran factores, o sea que era algo intangible, no lo podíamos ver. Y también dijimos que afecta tanto a mi organización como a otras organizaciones, ya sea que se dediquen a lo mismo o no. Por ejemplo, factores sociales, y podemos hablar dentro de factores sociales la moda. Se puso de moda el vino en lata, entonces mi empresa, como decisión, podría ser empezar a producir vino en lata. O se pusieron de moda, no sé, los vinos que tienen varietales mezclados, entonces yo voy a hacer algún tipo de blend para cumplir la posibilidad de agarrar a estos nuevos clientes. Como factores climáticos tenemos que tener en cuenta si la zona en la que yo estoy poniendo la bodega es una zona que, por ejemplo, sirve para producir vino, entonces va a ser más fácil conseguir la materia prima. También tenemos que tener en cuenta si
por ejemplo, cayó piedras, ¿sí? Una tormenta, que hace que se pierda la producción. ¿Cómo puede influir ese factor climático en mi proyecto de bodega? Y en principio podríamos decir que dejó de haber uva, entonces va a aumentar el precio de la materia prima y yo voy a tener que salir a otro lugar a comprarla, donde no haya caído piedra o una helada o algo por el estilo. Los factores económicos también influyen en mi organización porque según lo que esté pasando a nivel micro y macroeconómico en el lugar donde yo esté trabajando, va a ser lo que va a trabajar también o lo que va a sufrir mi organización. Por ejemplo, un contexto inflacionario lo tengo que tener en cuenta, cómo influye, o puede ser que sea una época de bonanza con muy buenos números dando vuelta por la calle. Entonces, en ese caso, ese factor económico va a hacer que yo lo tenga en cuenta en mi proyecto y pueda generar mayores ingresos. Entonces, en definitiva, cuando nosotros analizamos el entorno de las organizaciones, tenemos que tener en cuenta en el microentorno algunos elementos y pensar cómo se pueden relacionar con mi proyecto para que mi proyecto le vaya bien, y también algunos elementos que son factores del marco externo, ¿sí? Y ver también cómo estos factores influyen de alguna manera en nuestro proyecto, en nuestra organización, en nuestra empresa. Para analizar los factores externos, hay un análisis que se llama Pestel, que está muy bueno, que clasifica los factores externos en 6: factores políticos, factores económicos, tecnológicos, sociales, legales y ecológicos. La idea es ir analizando qué pasa en cada uno de estos ámbitos y cómo eso que está pasando va influyendo en mi organización, porque recordamos que el análisis del entorno de las organizaciones es un análisis que nos permite ver qué está pasando alrededor en el microentorno, con entes, con personas, con otras organizaciones, y en el macroentorno con factores que nos afectan a todos de alguna manera.